Me gustaría que mantuviésemos nuestras Biblias abiertas en el pasaje que ha leído Manuel ahora. No vamos a estudiar todo el capítulo o toda la sección. Nos vamos a centrar principalmente en los versículos del 16 al 18. Y es verdad que seguramente este es un pasaje que muchos de los que nos llamamos cristianos conocemos bien y seguramente hemos escuchado más de un mensaje acerca de este pasaje. En este pasaje, que ocurrió mientras el apóstol Pablo está realizando su segundo viaje misionero, y vemos que llega a la ciudad de Atenas, que podríamos decir que era la capital filosófica y cultural del Imperio Romano, o al menos uno de los capitales. Y vemos, si leemos el versículo 15, que en un principio su parada ahí, o su estancia ahí, era una parada técnica. No parece que tenía la intención de pasar muchísimo tiempo ahí predicando, al menos por lo que vemos en el versículo 15. En un principio está ahí esperando que lleguen a Atenas sus compañeros Silas y Timoteo, y a partir de ahí pues continuarían con su viaje misionero. Pero vemos, como hemos escuchado muchas veces, que incluso en esta parada técnica Pablo no se pudo callar. Paseó por la ciudad de Atenas, vio todos esos ídolos y no pudo callarse, y incluso antes de que llegaran sus compañeros pues ya comenzó a predicar el Evangelio. Y como digo, seguramente habéis escuchado más de un mensaje acerca de este pasaje. Yo al menos he predicado, que yo me acuerde, al menos una vez acerca de este pasaje aquí en la iglesia. Y es un pasaje que usamos muchas veces los predicadores para motivar a la iglesia a seguir evangelizando. Y hoy no va a ser una excepción. Pero voy a ser sincero, ¿vale? Para que nadie se entere más tarde. Este mensaje no es de cosecha propia. Usando las palabras de la universidad, es un plagio. Me podrían acusar de plagio, pero lo voy a admitir. Es un mensaje de un estudio que escuché en las últimas semanas, en Navidades y principios de años, del pastor americano Timothy Keller, y me gustó mucho y quería compartirlo con la iglesia. Porque creo que este pasaje nos motiva a la iglesia a evangelizar. Pero quiero que dos cosas. Si hay una persona aquí o que me está escuchando por el canal de YouTube que no se considera o no sabe si es cristiano o no se considera cristiano, seguid escuchando, porque quiero compartir con vosotros la necesidad de por qué los cristianos predicamos lo que se llama el Evangelio. Y para la mayoría de los que estamos aquí esta mañana, si estáis pensando, bueno, este mensaje lo he escuchado muchas veces, o este pasaje lo he escuchado muchas veces, yo tengo claro lo que es la evangelización, pues os animo a seguir escuchando, porque creo que vamos a resaltar algunas cosas que incluso ni nos damos cuenta. Incluso algunas veces pensamos que son cosas buenas, pero están haciendo que no evangelicemos de una forma efectiva. Entonces, con la ayuda de Dios, me gustaría mirar 4 cosas que hizo Pablo, o 4 cosas que podemos sacar de este texto, sobre todo los versículos del 16 al 18. Vamos a mirar dónde fue Pablo. Luego vamos a mirar lo que sintió. Vamos a ver lo que vio. Y por último, vamos a mirar lo que predicó. Entonces, vamos a mirar en primer lugar dónde fue. Dice así, versículo 17 de nuestro capítulo, dice Pablo: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Y la primera cosa que nos llama la atención es dónde fue. Es verdad que nos dice al principio que fue a la sinagoga y hablaba tanto con judíos como griegos que se habían convertido al judaísmo. Pero no se quedó ahí. Se fue a la plaza. Y aquí hay la primera enseñanza.
Demasiadas veces la Iglesia moderna ha caído en el error del mundo, no de la Biblia, no del Señor, de que las ideas religiosas, tu vida espiritual, es algo que se hace en privado y en sitios adecuados para llevar a cabo tu vida espiritual. En nuestro caso, como cristianos evangélicos, caemos en el error de pensar que la vida espiritual se desarrolla en la iglesia y en lo privado de nuestra casa. Y nos pasa a todos. Yo como pastor he predicado mensajes evangelísticos a una iglesia llena de cristianos. Señor, he evangelizado. ¿Pero quién estaba ahí? ¿Gente que necesita ser evangelizada? No. Y hemos caído, como digo, en el error moderno de pensar que la vida espiritual, la religión, se practica en privado y en locales adecuados para eso. Para nosotros como iglesias evangélicas, en nuestros locales. Pero Pablo no cayó en ese error. Es verdad que al principio fue a un edificio religioso, a unas personas religiosas, a la sinagoga, donde predicó a los judíos y los griegos que se habían convertido al judaísmo. Pero no pensó que su mensaje solamente, o el mensaje que estaba predicando, el mensaje del Evangelio, solo era para un lugar religioso. No, aquí solo se predica en la sinagoga, que es el lugar adecuado para predicar la religión, lo espiritual. No. Después de ahí fue a la plaza. Ahora bien, hemos de entender bien esta palabra. Porque muchas veces, al ver, salió a la plaza, decimos, pues tenemos que salir a la calle. Tenemos una plaza aquí delante de la iglesia y lo que el Señor nos está pidiendo es que llevemos el Evangelio, la palabra, ahí. Y es verdad, no lo podemos negar. Pero esta palabra no se limita sencillamente a salir a la calle. La palabra plaza, según la traducción que tengáis, se puede traducir de diferentes maneras. Yo tengo dos versiones, una en castellano y otra en inglés. En castellano lo traduce por plaza. En la versión inglesa lo traduce por mercado. ¿Y por qué se traduce de formas diferentes? Pues porque es una palabra difícil de traducir al mundo moderno. Porque la palabra original es ágora. Fue a la ágora. Y realmente en el mundo moderno, hoy en día, no tenemos ágoras como se tenía en tiempo de los romanos. ¿Qué era el ágora? No sé si sigue funcionando el ordenador, Matthew, si podemos pasar al... Eso es el ágora. El ágora, como podéis ver, es un sitio abierto, que normalmente se encontraba en el centro de la ciudad. Y era como una plaza. Pero no solamente era una plaza. Era un lugar, y podéis ver en el dibujo que hay edificios alrededor, pues alrededor del ágora había los edificios, normalmente los edificios centrales del gobierno. Así que si necesitabas solucionar un problema burocrático con el gobierno, ibas al ágora. Pero también en el ágora, en esta plaza central, habían los templos principales. Así que si querías cumplir con tus deberes religiosos, ibas al ágora. Y recordad lo que estamos aprendiendo en la carta de los Corintios el viernes. Vemos que los templos no solamente eran centros religiosos, eran centros de negocios, porque cada gremio, cada asociación, por ejemplo, el gremio de los panaderos, tenía su Dios. Así que todos los panaderos iban al templo de su Dios a adorar para que el Señor les bendijera en sus negocios. Y como estaban todos los panaderos ahí, hacían sus reuniones de negocios ahí. Así que era el centro del mundo mercantil, el centro del mundo de negocios. Así que, gobierno, religioso, centro de negocios. Pero también era el sitio donde se reunían los artistas, los filósofos, los políticos para debatir sus ideas. Era el centro filosófico, artístico y político.
Y obviamente, como era un sitio tan concurrido, pues la gente iba ahí a montar su paradita y vender. Básicamente era el centro neurálgico de la ciudad. No sencillamente era una plaza, no era una plaza como la que tenemos aquí delante. Es el centro neurálgico, el centro de la vida de la ciudad. Hoy en día, como digo, no tenemos ágoras. Pero yo estaba pensando, ¿qué es lo que más se parece al ágora hoy en día? Quizás me equivoque, pero para mí es el Internet. Hacemos todo en Internet. Hoy en día, el banco, por Internet. Nuestros tratos con el ayuntamiento, por Internet. Los debates filosóficos culturales, por Internet. Incluso nos hemos modernizado tanto en la pandemia que hacemos nuestros cultos por Internet. Eso es lo más cerca. Es un centro neurálgico de la vida. Y en un sentido, el ágora es la primera página de Google. ¿Sabéis cuando entramos a buscar algo? Ponemos en Google, busco esto. Y nos sale una página. No nos sale una página, nos salen unos 10.000 páginas. Lo que pasa es que normalmente no pasamos de la primera página. Y por eso, los que entienden de la venta en Internet dicen, si no estás en la primera página de Google, no estás en ninguna parte. Pues Pablo va ahí, va a la página 1 de Google. Hice un experimento anoche. Entré en Google y puse, busco el sentido de la vida en Reus. En la primera página no salíamos. Salieron un montón de coaches modernos que decían, el sentido de la vida es esto, la felicidad es esto. Por desgracia, en la página 1 de Google están los coaches. Están las filosofías modernas, humanistas. Y la iglesia moderna, cuando digo la iglesia moderna, quiero que pensemos en nosotros, vete a saber dónde estamos. ¿Y por qué no estamos ahí? ¿Por qué Pablo estaba en la primera página de Google y nosotros no? Porque hemos sido influenciados por el mundo moderno y creemos que lo religioso, lo espiritual es algo privado. Es algo para nosotros que hacemos el domingo por la mañana en la iglesia. Es algo que hago en mi casa. Y eso, lo siento, es una idea moderna, pero no tan moderna. Es una idea que viene de tiempos de Pablo. ¿Sabes cómo funcionaba la religión en tiempos de Pablo? Pues cada gremio, cada grupo tenía su dios. Los pescadores, el gremio de los pescadores tenía su dios. Y los panaderos tenían su dios. Y no se intentaban convencer los unos a los otros de que su dios era mejor. ¿Por qué? Porque si el panadero iba al pescador y le decía, es que mi Dios me ha dicho esto, el pescador le diría, muy bien, pero es que tú eres panadero. Tú vives una realidad que es diferente al mío. Y tu Dios solo sabe aconsejar a los panaderos. Yo soy pescador, yo voy a hacer caso a mi Dios. Así que tú vete a tu templo, yo voy a mi templo, tu Dios te dirá lo que tiene que hacer en tu realidad y mi Dios me dirá lo que tengo que hacer en mi realidad. ¿Os suena? Lo mismo que hoy en día. ¿Le molesta a la gente que seamos cristianos? No. Michael, me parece estupendo que tú tengas tu fe. Me parece estupendo. Que te reúnas el domingo por la mañana, me parece estupendo. Sigue haciendo eso. Si eso te funciona a ti, muy bien. Sigue así. Pero yo tengo otra realidad. Yo tengo otros valores. Mi vida es diferente al tuyo y yo sigo otros dioses. Así que tú tranquilo, Michael, tú el domingo vete a tu iglesia y yo con mi vida haré lo que es conforme a mi realidad. Somos iguales, nuestra sociedad, somos iguales que en periodo de Pablo. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su Dios. Cada uno adora a su Dios a su manera en su templo. Y si hacemos eso, todos felices.
Por eso molesta tanto a la sociedad que los cristianos hagamos lo que hizo Pablo. Y demasiadas veces la sociedad dice, es que sois unos pesados. ¿Por qué queréis salir a la calle a evangelizar? ¿Por qué no os podéis quedar en vuestras iglesias? Y me dejáis en paz. Pues ¿sabes por qué no podemos callarnos? Porque la Biblia dice que solo hay un Dios. Y es el Dios de los panaderos y es el Dios de los pescadores. Como solo hay un Dios que ha creado a todos, tiene algo que decir a todos. Es la verdad para todos. Por eso el Dios de la Biblia debe ser proclamado a todos en todas partes. Como cristianos no podemos sencillamente decir, bueno, es mi verdad, a mí me va bien. Lo proclamamos en nuestra iglesia el domingo y punto. Y si alguien quiere escucharlo, pues que venga, pero ya está. Dios y su palabra deben ser proclamados a todos. Unos versículos en Proverbios. Proverbios capítulo 1, habla mucho de la sabiduría, pero obviamente ahí la sabiduría se refiere a Dios, su palabra, a Cristo mismo. ¿Y qué dice? Proverbios capítulo 1 y el versículo 20. Clama la sabiduría, no en la iglesia, en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. En los lugares públicos. Clama en las esquinas de calles transitadas. No aquí en Paufón de Rubinat, ahí que no pasa nadie, pues mira, lo decimos aquí en voz baja. No, clama en las calles transitadas. A la entrada de la ciudad, razona, la entrada de la ciudad es por donde pasaba toda la gente entrando y saliendo. Pablo ve esto. Y por eso va a la plaza y está diciendo a todos los que están en el mercado que el Dios que les proclama es el Dios de los vendedores, los compradores, los hombres de negocio, los políticos, los filósofos, los artistas, etc. No podemos callar y no debemos callarnos. No podemos cerrarnos en nuestras iglesias y decir, bueno, este es mi Dios y ya está. Y los que estamos aquí contentos. En ese sentido, no es nuestro Dios, es el Dios de toda la creación, es el Dios de todas las personas y todas las personas tienen que escucharlo. Ahora, quiero intentar ser práctico, porque muchas veces cuando predicamos, pues predicamos teorías, pero es más difícil ponerla en práctica. Pero quiero ser práctico hoy. Porque algunos podéis decir, estupendo, Michael, lo tenemos que llevar a la plaza, pero yo no, ¿eh? Yo no tengo, claro, es que Pablo era un gran predicador. Yo no tengo los dones para ir a la plaza Mercadal y levantarme ahí y comenzar a predicar. Y es verdad, quizás no todos tengamos ese don. Pero a nuestra manera, cada uno debemos llevar a Cristo, al Evangelio, a nuestra agora, al centro neurálgico de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a mirar un ejemplo de cómo hace una persona esto sin ser un gran predicador como Pablo. Quiero que, no lo vamos a leer, pero en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, tenemos el ejemplo de Naamán, una historia que muchos conocemos. Naamán, para los que quizás no conozcáis esta historia, no es un judío, no es de Israel, es de los sirios, los enemigos de Israel. Y Naamán es un general, incluso más importante, probablemente un tipo de primer ministro de los sirios. Obviamente es un adorador de los dioses sirios. Pero leemos que a pesar de esta persona tener un puesto importante, ser, como digo, un primer ministro, el general más importante, pues un día se despierta con lepra. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero va a Eliseo, el profeta de Dios, y Dios por Eliseo le cura. Y a partir de ese momento, este sirio, Naamán, adorador de ídolos, reconoce que Dios es el único Dios real. Segundo de Reyes, capítulo 5 y el versículo 15. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino en Israel. Se ha convertido.
Ante esta realidad, Naamán podía haber hecho dos cosas que hacemos muchas veces los cristianos. Dos errores que no tienen nada que ver con lo que vemos que hace Pablo en la plaza. En primer lugar, al convertirse y ser curado, Naamán podía haber dicho a Eliseo, gracias. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí. Porque es que en Siria, bueno, unos idólatras, unos malos. Me quedo aquí. Me quedo aquí contigo, Eliseo. Y una vez por semana hacemos una reunión. Hablamos, cantamos, nos compartimos nuestros problemas. De vez en cuando hacemos una calzutada. ¿Vale? Pero no vuelvo a Siria, ¿eh? Aquí me voy a mantener puro. Siria, bueno, no. Podía haber hecho eso. Que es lo que hacemos muchas veces los cristianos. O podía haber ido a hacer otra cosa. Vuelvo a Siria, es donde está mi vida. Pero lo mantengo en secreto. Yo he encontrado la verdad y me ha cambiado, me ha curado. Yo sé que ese es el Dios verdadero. Ahora, los demás, que hagan lo que quieran. Tampoco quiero causar problemas. Porque, hombre, si voy ahí a Siria y comienzo a decir que Dios de Israel, de nuestros enemigos, es el Dios verdadero, eso puede causarme problemas. Así que lo mantengo en secreto. Yo adoro a Dios en mi casa y nadie se tiene que enterar. No hay problemas. Pues no hace ni una cosa ni la otra. A su manera hace lo mismo que Pablo, sin ir a hacer una predicación grande en la plaza como vemos con Pablo. No se encierra en un gueto cristiano, ni se queda callado. Proclama el cambio en su vida, en su plaza, en su vida, en su realidad. ¿Y cómo hace eso? Pues vamos a mirar, vamos a seguir leyendo en el capítulo 5 de Reyes, de segundo libro de Reyes, y el versículo 17. Naamán está hablando con Eliseo y dice lo siguiente. En ese caso, persistió Naamán, permíteme llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante tu siervo no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora ruego al Señor me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Vemos por estos versículos que Naamán vuelve a su trabajo, vuelve a Siria, vuelve a su puesto de, digamos, primer ministro. Y ese puesto conlleva unas obligaciones. Por ejemplo, tener que acompañar al rey al templo. ¿Qué haces, Naamán? No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Acompañar al rey a su templo, por favor. No. Un buen cristiano no puede hacer eso. Pero vuelve, pero no se calla. Dice que lleva la tierra que puede llevar 2 mulas. ¿Y por qué lleva esta tierra de Israel? No voy a entrar en el significado, pero es un testimonio. Quiere construir un altar con esa tierra al Dios verdadero. Entonces, en Siria la gente vería esa tierra, vería ese altar y diría, oye, Naamán, ¿qué haces? ¿Qué es ese altar? ¿Y por qué lo has hecho específicamente con esa tierra? Y entonces él podría decir, porque es un altar al Dios que adoro, al único Dios real, al Dios de Israel. Y de esa forma, incluso cuando tuviese que acompañar al rey al templo del Dios de Siria, la gente sabría, por lo que hacía de una forma pública, que Naamán no adoraba a ese Dios. Porque él proclamaba de una forma pública que adoraba al Dios de Israel. Es verdad que cuando nos convertimos quizás hayan cosas que ya no podamos hacer ni participar. Pero muchas de las cosas y para muchas personas, Dios nos va a volver a enviar al mismo sitio donde estábamos. Pero nos va a decir, a partir de ahora, en ese lugar, en ese trabajo,
Tú lo que tienes que dejar claro es que ya no adoras a los mismos dioses que adoran los demás. Adoras al Dios único y verdadero. Como muchos sabéis, yo durante muchos años fui comercial en una multinacional. No era un trabajo ni un mundo que me apasionara, porque veía unos valores ahí completamente contrarios a lo que dice la Biblia. Adoración a la venta. Constantemente. Oye, hemos vendido 100, pues el mes que viene hay que vender 110, porque adoramos a la venta. Y los comerciales, yo tengo que ser el mejor comercial, porque yo adoro a la venta. Y yo algunas veces decía, Señor, ¿por qué no me sacas de aquí? Y durante muchos años el Señor no me sacó de ahí. Me dijo, Michael, te quedas. Es que, Señor, ¿no ves lo malo que es? Sí, Michael, es que sé mejor que tú lo que está pasando en tu empresa. Pero esa es tu plaza en estos momentos. Y tú tienes que dar testimonio. Tú tienes que seguir haciendo tu trabajo, pero demostrando que me adoras a mí y no al Dios de la venta. Y ese es el ejemplo que nos da Naamán. Cada uno en su realidad va a tener que poner esto en práctica en su trabajo. Cada uno vamos a tener que adaptarnos a esa plaza donde el Señor nos deja. Pero eso es seguir el ejemplo de Dios, llevar el Evangelio al centro de tu vida. El Evangelio no es para la iglesia. No es sencillamente, bueno, soy cristiano el domingo por la mañana y un ratito en mi casa cuando hago la lectura y oro. No. Mañana en el trabajo tienes que llevar al Señor a tu plaza y dejar claro que tú no adoras los mismos dioses que adora el resto del mundo, sino dentro de haciendo ese mismo trabajo estás adorando a Dios. Como iglesia tenemos que salir a las plazas también, obviamente. Y es una cosa que como iglesia tendremos que plantearnos y hacer. Pero no esperéis sencillamente a que como iglesia organicemos salir a la plaza de delante. Mañana mismo, en vuestro trabajo, estáis en la plaza. Llevad al Señor ahí. No le dejéis aquí en la iglesia. Vamos a continuar. Ya hemos visto dónde fue. ¿Cómo se sintió? Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Nos dice el texto que Pablo le dolió el alma, al menos en la versión que tengo yo dice que le dolió el alma. John Stott en su comentario de Hechos dice lo siguiente: los cristianos ni la iglesia hablamos como habló Pablo porque no sentimos lo que sintió Pablo. ¿Pero qué significa que le dolió el alma? La palabra en el original significa estimular, entre otras cosas significa estimular o provocar. Y no sé si eso es de ayuda. Quizás para entender mejor la palabra, debemos mirar el uso de esta palabra en otras partes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra, esta palabra que tenemos en Hechos, es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando dice que la idolatría de Israel, del pueblo de Dios, provoca a Dios. Cuando dice, me habéis provocado por vuestra idolatría, es la misma palabra. Claro, pensamos en provocar. Dios está enfadado. Pero hay que entender bien lo de la provocación. Porque el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer ahora por amor al tiempo, dice que Dios es provocado porque es un Dios celoso. Claro, la palabra celoso siempre tiene una connotación negativa en el mundo moderno. Pensamos en celos como un niño malcriado que dice, esto es mío, yo quiero esto y no lo voy a compartir con nadie. Y pensamos, bueno, Dios celoso, pues es una persona o un ser inestable que lo quiere todo para él. Eso no es lo que significa celos. Si entendemos lo que es el amor, entenderemos bien lo que son los celos de Dios. Porque el amor no solo son sentimientos positivos y cosquilleos que nos sentimos en el estómago, como vemos en las series de televisión o las películas de la tarde de Divinity.
El amor produce enfado. Puedes decir, ¿cómo que produce enfado? Pues os voy a hacer una pregunta a cada uno. Pensad en la persona que más os puede enfadar. Y seguramente es una persona que amas. Mis alumnos me pueden molestar. Puedo decir, por favor, callaros que estoy intentando dar una lección. Pero los que de verdad me enfadan son mis hijos. Y son buenos, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué me pueden enfadar mis hijos? Porque les quiero. No, lo contrario al amor no es el enfado. Puede ser el odio, pero es también la indiferencia. Yo no puedo ser indiferente cuando veo que mis hijos están haciendo algo que les va a hacer daño. Me enfada. ¿Por qué? Porque les amo. Es que os vais a hacer daño. Pongo otro ejemplo. Pensad en vuestro esposo, vuestra esposa, vuestro novio, vuestra novia. Si vieras a esa persona en los brazos de otro hombre y mujer, si no sientes dolor y enfado, es que de verdad no amas a esa persona. Eres indiferente. Entonces, cuando se nos dice que Dios es celoso, lo que está diciendo la Biblia es que Dios nos quiere tanto que no puede ser indiferente a cuando nosotros vamos tras otras cosas. Nos ama demasiado y por eso es celoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro texto? Pues cuando dice que le dolió al corazón, a Pablo le está pasando lo mismo. Al ver la idolatría en Atenas, Pablo tiene el mismo sentimiento. Se mezcla la indignación, sí, el enfado, pero ese enfado e indignación viene por el amor. Y ese dolor de alma afecta totalmente a cómo presenta el Evangelio. No lo vamos a leer, pero si volvéis a leer los versículos del 21 hasta el 22 hasta el 31, vemos que Pablo va ahí con amor. Va con paciencia y gentileza. No va ahí diciendo, idólatras, os vais a condenar todos, vais a quemaros todos en el infierno, punto, ya me voy. No. Va ahí con amor y gentileza, dialogando con ellos, explicándoles por qué están equivocados. Ahora, va con la verdad. Va con la verdad. Esa indignación le dice, no me puedo callar y os voy a decir la verdad, aunque esa verdad duela. Por desgracia, para muchos cristianos no tenemos este doble sentimiento. O sentimos sencillamente indignación y nuestra forma de evangelizar sencillamente es condenar. Vais a ir todos al infierno. Yo soy muy superior a ti. Ojalá todos fuerais tan buenos como yo. O vamos solamente con gentileza o un amor malentendido que muchas veces nos hace quedarnos callados. Que cada uno piense lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú piensa lo que quieras, ¿eh? Que no quiero ofender a nadie. Eso no es lo que vemos en Pablo. No es lo que vemos en Jesús. Quiero poneros un ejemplo. Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, me digo, no lo vamos a leer, es un capítulo bastante largo, vemos que uno de los amigos más cercanos a Jesús se muere, Lázaro. Y Jesús va a la casa de Lázaro para estar, bueno, vemos que al final lo resucita, pero también para acompañar y estar con los seres queridos y las hermanas de Lázaro. Y vemos en Jesús aquí perfectamente compasión, amor, pero también verdad. Juan capítulo 11 y el versículo 33. Al ver llorar a María, hermana de Lázaro, y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde la habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Compasión, amor, pero también verdad. Cuando una de las hermanas dice, es que si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le deja claro,
Versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees eso? ¿Qué ejemplo nos es Jesús? Jesús no suelta la verdad sin compasión. Demasiadas veces los cristianos vamos a la evangelización con un versículo como si es un amuleto mágico. Venga, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su bebé, ya está, venga, adiós, me voy. Jesús no iba a la gente y soltaba una verdad así, sino iba con compasión. Somos muy vagos los cristianos algunas veces, porque soltamos un versículo sin más y nos largamos. Y el Señor no nos pide que vayamos ahí, soltemos un versículo y nos larguemos. Pide que ayudemos a aplicar esa verdad en la vida de esa persona con la sabiduría del Señor. Jesús hace eso. Una verdad fría, sobre todo cuando estamos ahí en un puesto de superioridad, no va a cambiar a nadie. Bueno, quizás por la misericordia del Señor sí, pero no es lo que nos pide el Señor. Suelte esto. La semana pasada vi una película donde una mujer había perdido a un hijo en el parto y trataba un poquito sobre las diferentes reacciones de las personas a esta mujer. Y me quedé con uno, de una persona cristiana que va a la mujer y le suelta una verdad bíblica así. El Señor controla todo y irá todo para bien. Amén. Es un misterio del Señor. Y está a punto de irse. Y la mujer le mira y dice, ¿me vas a decir que es la voluntad del Señor que haya destrozado mi fe completamente en Él? Y la mujer cristiana no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque ha soltado una verdad sin compasión. Sin pedirle al Señor, oye, ¿cómo ayudo a aplicar esta verdad que es verdad? Pero la vida de esta persona. La verdad sin más, por la voluntad del Señor, puede ayudar. Pero no es lo que nos vemos en el Señor. Ahora, la compasión tampoco, ¿eh? Jesús podía haber llorado mucho, pero Lázaro seguía muerto. Compasión y verdad. Timothy Keller en este estudio dice, Jesús equilibra perfectamente las lágrimas y la verdad. Si vamos a la plaza solamente con lágrimas, compasión y un amor malentendido, no seremos efectivos. Si vamos sencillamente con una verdad fría, tampoco seremos efectivos. Es verdad, cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. No todos somos equilibrados como Jesús. Obviamente, fue la persona más equilibrada de la historia. Por eso hemos de pedir al Señor que nos ayude. Si somos muy empáticos y solo nos salen las lágrimas y nos quedamos callados para no ofender, pidamos a Jesús que también nos llene de su verdad y que proclamemos esa verdad. Si somos menos empáticos y sencillamente vamos ahí con un versículo sin ninguna compasión y lo soltamos y nos largamos sin querer de verdad conocer lo que le está pasando a esta persona, que el Señor nos ayude a tener más amor para esta sociedad. Una frase que me encantó de Keller en este mensaje. Dice, el 98% de lo que decimos los cristianos o es repelente o es cobarde. Si solo vamos ahí con una superioridad, seremos repelentes. Vamos a ofender, ¿eh? No estoy diciendo que no ofendamos, porque el mensaje va, la verdad, ofende. Pero no estamos llamados a ser repelentes. Pero tampoco somos llamados a ser cobardes. Señor, ayúdame a ser como tú. Recordemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 2. Y está hablando de justo después de Atenas. Cuando salió de Atenas, Pablo va a Corinto. Y dice lo siguiente, 1 Corintios 2:2. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Y muchas veces leemos este versículo y decimos, bueno, tenemos que predicar el mensaje de que Jesús murió por nosotros, resucitó y podemos tener una relación con Él. Sí, es verdad, es lo que está diciendo. Pero lo que nos está diciendo este versículo también y la vida de Pablo es que su mensaje estaba llena, su vida y la forma que predicaba estaba lleno
de lo que significa la cruz. Y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque en la cruz vemos la verdad y el amor. Dios tiene que castigar el pecado porque es santo y justo. Por eso fue necesaria la cruz. Pero en la cruz tenemos el amor de Dios, porque Él fue el que pagó esa deuda que no podía ignorar. Como digo, el problema de los cristianos es que nos centramos en el Dios de truenos o nos centramos en el Dios de amor. Pero os digo una cosa, ningún Dios que solo sea indignación, ni ningún Dios que sea ese amor malentendido puede cambiarnos. Un Dios que pasa por alto todo es un Dios injusto. Yo quiero un mundo justo. Lo que a mí me va a dar paz es un mundo justo. No un Dios que dice, bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pero un Dios que solo es juicio, es un Dios que no me da paz. ¿Por qué? Porque yo pido justicia, pero sé que hay maldad dentro de mí. Y yo sé que no llego a la justicia de Dios. ¡Qué desesperación! Quiero justicia, pero al momento de pedir justicia reconozco que hay maldad dentro de mí. Pues en la cruz se soluciona eso. Hay justicia, porque el pecado, la maldad se castiga. Y tenemos la seguridad de que en el futuro estaremos en un cielo nuevo, una tierra nueva, llenas de justicia. Pero también hay amor, porque el Señor dice, Michael, yo tengo que condenar la maldad. Pero eso significa que tengo que condenar la maldad que está dentro de ti. Pero yo voy a tomar tu lugar en la cruz. Yo voy a pagar esa pena y voy luego a entrar a vivir en ti para que puedas cumplir la justicia que yo pida. Si ese mensaje lo tenemos en nuestros corazones y entendemos lo que significa, seremos como Pablo. Los extremos de nuestra personalidad, sea que vayamos solamente con trueno, sea que solo vayamos con ese mal entendido amor, no nos afectarán. Como cristianos hemos de pedir perdón. Yo tengo que pedir perdón. Yo he sido repelente algunas veces. He dicho verdades sin comprender a la persona, de un apuesto de superioridad. Ahora, si alguien me está escuchando y dice, es que algunas veces los cristianos os pasáis, sois demasiado. No. Si pensáis que somos repelentes, no es que somos demasiado cristianos, es que no somos lo suficientemente cristianos, porque no nos parecemos suficientemente a Jesús. Y como digo, esto no significa que no vayamos a ofender. El mensaje, la verdad, duele. Pero tengo que admitir que he sido repelente. Pero también tengo que ir al Señor y pedirle perdón. Señor, es verdad que he sido repelente, pero también he sido cobarde. A la sociedad no tengo que tanto pedirles perdón, porque les gusta que sea cobarde, porque entonces no digo las cosas. Pero tengo que ir al Señor y decir, Señor, lo siento, no he dicho tu verdad por miedo. Ayúdame a conocer mejor a Jesús. Ayúdame a parecerme más a Jesús. Y seré una persona totalmente equilibrada en la evangelización, con esa indignación basado en el amor. Ya hemos visto dónde fue, ya hemos visto cómo se sintió. Nos quedan dos cosas, pero no os preocupéis que son más cortos. Estamos ya acabando. Hemos de ver lo que vio Pablo. Mientras Pablo, versículo 16, esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Vio ídolos. Y claro, vais a decir, pues es que, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en una ciudad grecorromana? Ídolos. Estaba lleno de idolatría, lo sabemos. Pero la idea original no es sencillamente que vio esos ídolos, sino que percibió. Y como cristianos hemos de entender lo que es la idolatría. Quiero que volvamos un momento a la historia de Naamán. Hemos dicho que Naamán, antes de conocer al Señor, adoraba a los dioses de Siria. Pero eso significaba realmente que adoraba a Siria y todo lo que representaba a Siria. Por eso se hacía la guerra. Yo tengo que derrotar a los que no siguen al Dios de Siria, porque Siria es lo mejor.
Siria tiene que imponerse, porque es lo mejor del mundo. Y tengo que derrotar, por ejemplo, a Israel, no sea que a mí me ataquen. Siria es lo mejor. Eso es lo que vemos en Naamán. Pero hemos visto que Naamán ahora ha reconocido que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Pero vimos que Naamán vuelve a trabajar para Siria. Pero a partir de ahora adora al Dios verdadero, no adora al Dios de Siria. ¿Creéis que Naamán fue la misma persona cuando volvió? ¿Creéis que Naamán era tan sangriento como general o tan racista? No podía. Porque antes su ídolo decía, tú eres mejor porque eres sirio y Siria es lo mejor. Ahora él reconocía que solo había un Dios, que era creador de los sirios, de los israelitas, de los egipcios, de todos. No podía ser sangriento ni racista, porque sabía que todo ser humano fue creado por el mismo Dios. Le cambió la vida. ¿Pero qué tiene que ver eso con Atenas? Pues Pablo nuevamente sabía que los ídolos ahí representaban no un trozo de madera, sino representaban una idea. El que adoraba al Dios del arte es porque el arte era lo más importante en su vida. El que adoraba a Bacchus, el dios de la fiesta, sabía que lo que realmente adoraba era la fiesta. El que adoraba al dios de Atenas realmente sabía que adoraba al dios, a lo que simbolizaba, Atenas. Y hoy en día nos pensamos muy espabilados. Es que no tenemos ídolos hoy en día. Bueno, quizás no tengamos imágenes, pero ídolos, todo ser humano tiene un ídolo. Muchos dicen, Michael, me encantaría tener la fe que tienes tú. Me lo han dicho. Seguramente os dicen, es que tú crees, me gustaría tener tu fe. No, es que todo ser humano tiene fe. En algo. Puede ser en tu trabajo, en una persona, en una casa, en un coche, en un trabajo, en infinidad de cosas. Pero todos ponemos nuestra fe en algo. Para saber cuál es tu ídolo, aunque no hay una representación física, preguntaros, ¿qué es la cosa en mi vida con la que no podría seguir si no estuviese? Si me perdiese el trabajo, sería el fin de mi vida. Pues el trabajo es tu ídolo. No. Si no consiguiese este título, o esta carrera, o esta casa, pues ese es tu ídolo. Todos ponemos nuestra fe en algo. Y solo es cuando entendemos eso que los cristianos podemos ser efectivos. Entender que cada persona en este mundo adora a algo. Ahora, para ser efectivos, como cristianos hemos de echar los ídolos de nuestra vida. Porque yo ya sé que si preguntara, ¿a quién adoramos? Pues la respuesta es, a Dios, claro. Esa es la respuesta que damos en la iglesia el domingo por la mañana. Pero id a vuestras casas y preguntaros, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿A qué me dedico realmente? Y si ves, oye, no, me dedico al Señor, a servirle, a estar con Él, tu Dios es Dios. El problema es que si somos sinceros, a lo que nos dedicamos es a nuestro trabajo, a conseguir ese coche, a conseguir esto, conseguir lo otro. Preguntaros, ¿a qué nos dedicamos en nuestra vida? Y sabremos cuáles son nuestros ídolos. Y si no echamos los ídolos de nuestra vida, no seremos efectivos. Y os pongo un ejemplo. Yo puedo ir a alguien y decir, ¿sabes qué? Tu ídolo es la fiesta. Es que te vas de fiesta cada fin de semana. Te emborrachas y por eso no puedes mantener un trabajo fijo, porque no rindes. No tienes una relación estable porque una semana estás con una persona, otra semana estás con otra persona. Estás adicto al alcohol. ¿No ves que te está controlando la vida? Y esa persona me podría decir, sí, tienes razón. Y yo podría decir, mira, sé como yo, que yo no hago eso. Pero esa persona me puede decir, pero a la larga, Michael, por mucho que me hables, eres igual que yo. Porque es verdad, quizás tú no vas de fiesta. Pero ¿a cuántas horas te dedicas al día a tu trabajo? Estás ahí todo el día, obsesionándote con el bonus, obsesionándote con la venta. Estás quemado al final del día. Michael, tienes razón. Yo tengo un ídolo, pero tú también. ¿Y sabes qué?
¿Para estar enganchados a un ídolo? Prefiero servir al ídolo de la fiesta. Solo seremos efectivos si de verdad en nuestra vida ven que no estamos atados a ninguna cosa en este mundo, sino al Señor. Porque el Señor es el único Dios que nos da libertad. Hemos de echar los ídolos de nuestra vida. Pero quiero decir otra cosa, no vayamos al extremo otra vez. Todo es malo. Volvamos al ejemplo de Pablo. Pablo sabía mejor que todos nosotros lo que era la idolatría. Pablo se había criado en una ciudad griega. Él sabía mejor, seguramente que nosotros, lo que significaba y los desenfrenos de la idolatría de los griegos. Él no practicaba esa idolatría, pero antes de conocer al Señor practicaba otro tipo de idolatría. Su ídolo era la ley y los fariseos. Conseguir esa relación con Dios por su esfuerzo y seguir las enseñanzas de los fariseos. Y un día se convirtió y se dio cuenta de lo equivocado que era. Y Pablo podía haber dicho, eso todo mal. Yo una sinagoga no lo piso en mi vida, ¿eh? Todo es malo, ¿eh? No hizo eso. Puso sus estudios no como el centro de su vida, sino al servicio del Señor. Y usó todo lo que había aprendido para entrar en las sinagogas y predicar a los judíos. No dijo, la idolatría de los griegos. Uy, no te acerques a los griegos que son unos idólatras. No pises una ciudad griega, Y menos Corinto, que estamos estudiando los viernes. Porque yo sé lo que significa. No, puso esa cultura al servicio del Señor. Como digo, habrán cosas que vamos a tener que dejar. Pero el problema muchas veces en nuestra vida no son las cosas, sino qué hacemos con esas cosas. Un título, una carrera, no es malo. Es malo si ese es el centro de nuestra vida. Pero si ponemos esos estudios que hemos hecho al servicio del Señor, no son malos. Sigamos el ejemplo de Pablo. No huyamos de la sociedad, pero quitemos los ídolos. Pongamos esas cosas en el lugar que les corresponde. Y por último acabamos, y como digo, muy breve ya. ¿Qué es lo que dijo? Hechos 17 y el versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Y la última cosa que quiero mirar es lo que dijo Pablo, qué es lo que predicó. Y en este versículo vemos, podemos entrar en muchos otros detalles, pero por amor al tiempo, solo quiero resaltar que predicó a Jesús y la resurrección. Predicó algo objetivo y algo subjetivo. Lo objetivo, la resurrección. Y esto es una cosa que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. No se basa sencillamente en lo que dice alguien. No sencillamente el cristianismo dice, Jesús es Dios y créelo y punto. Solo el cristianismo entre todas las religiones dice, ¿queréis pruebas? Mirad la resurrección. Jesús mismo dijo eso. Si podemos demostrar que la resurrección ocurrió, podemos demostrar que todo lo demás que dijo Jesús era mentira. Y Jesús mismo dijo eso. Unos judíos le preguntaron en Juan capítulo 2 y el versículo 18, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Oye, ¿quién te ha dado esta autoridad? Muéstranos una señal que tienes la autoridad para actuar como Dios. Y Jesús le respondió, destruid este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Él estaba diciendo, ¿queréis una señal? Me vais a matar. Y al 3er día resucitaré. Si no pasa eso, no creáis nada. Pero si pasa, yo soy Dios. Tenemos la obligación
de presentar lo que se llama la apologética, lo objetivo. Demostrar que lo que dice la Biblia históricamente tiene base. Otra frase de Keller que me ha gustado mucho. Dice, todas las religiones dicen, esto cambiará tu vida y por eso es verdad. El cristianismo dice, esto es verdad y por eso cambiará tu vida. Es diferente. Pero no solamente nos centremos en lo objetivo, también en lo subjetivo. Como cristianos en la evangelización no estamos llamados a ganar personas de una forma intelectual. Muchas veces los cristianos nos contentamos en derrotar intelectualmente a una persona que se posiciona en contra de lo que dice la Biblia. Pablo no le interesó derrotar intelectualmente a los filósofos griegos ahí. No dijo, perfecto, os he demostrado que lo que pensáis es una tontería, muchas gracias, me voy. No. Por eso dice la resurrección y Jesús. El estudio dice, aquí dice Jesús, el nombre personal de nuestro Salvador. Porque no sirve de nada derrotar intelectualmente a alguien. Dios no quiere que derrotemos intelectualmente a alguien. Quiere una relación personal con esa persona. Eso es lo que es el mensaje de la cruz. Estás limpio de tus pecados. Ya podemos tener una relación personal. La Biblia deja esto claro en infinidad de imágenes. Nos llama sus hijos, su esposa. Una imagen que he compartido con vosotros que a mí me gusta mucho es Apocalipsis 3:20. Jesús dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa relación íntima de sentarnos a cenar. ¿Qué tal ha ido el día, Michael? Bien, compartimos las alegrías. He tenido dificultades. Una relación íntima como tengo yo con mi esposa, mi familia, donde nos sentamos y hablamos. Eso es lo que quiere el Señor. No vayamos a evangelizar sencillamente diciendo te voy a derrotar intelectualmente y voy a demostrar que soy más inteligente que tú. Eso no es lo que quiere el Señor. Quiere esa parte subjetiva. Dios quiere una relación personal contigo. Entonces, a modo de conclusión, vayamos a la plaza. Que esto no quede aquí. Mañana cada uno tiene que ir a su plaza. No dejéis al Señor en la iglesia esta mañana, ni en vuestra casa. Sigamos el ejemplo de Pablo. Llevemos al Señor a la plaza. Sintamos esa compasión e indignación. Señor, me molesta, me duele que la sociedad te esté rechazando. Me enfada, pero me enfada por amor, porque les quiero. Pero echemos a los ídolos. Vayamos a casa. Miremos a lo que realmente nos dedicamos nuestra vida. Y si no es al Señor, no vamos a ser efectivos, porque estamos viviendo la misma vida que los demás. Y prediquemos, como hemos visto, lo objetivo. Cristo resucitó. Estudiad la historia y lo veréis. No me creáis a mí. Estudiad la historia y veréis que tiene sentido que Jesús resucitó. Históricamente, legalmente se puede demostrar. Pero no nos conformemos con, bueno, sí, es verdad, Michael. Le he leído ese libro y he visto que tiene sentido que Jesús resucitó. Eso no es suficiente. Expliquemos a este mundo que Dios quiere tener una relación personal con ellos. Podríamos entrar en muchos otros detalles en este capítulo, pero ya llevo casi una hora y quiero acabar ya. Pero al menos pidamos al Señor que durante esta semana y todos los días de este año, como iglesia, tengamos estas 4 cosas claras. Y sobre todo, que como iglesia en el 2022, el Señor salga de estas puertas y le llevemos a las plazas. Como iglesia, haciendo actividades, pero no esperéis a que yo como pastor o el consejo diga, vamos a hacer esto. Llevaros mañana a vuestra plaza al Señor. Amén.